Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Un Café con de Huella Deportiva. Ya he perdido la memoria de los programas que hemos estado con ustedes. Me parece que este programa es del 247 ya invitados que han pasado por aquí. Deben ser un poquito más porque con esta modalidad del frente a frente ya hemos tenido un poquito más de invitados. Pero esta es la el capítulo número 247 y me parece que, si no me equivoco y la memoria no me falla, el capítulo número 32 o 33 de la cuarta temporada. Así es que estamos ya con ustedes una semana más y gracias más bien a ustedes por dejarnos entrar en sus dispositivos móviles. Recuerden también que esta entrevista está en el YouTube, así es que si es que usted desea y a lo mejor ya le falla la vista como a mí o como a las personas que ya nos estorba un poquito la visión de estar solo en el celular, pues puede también verlo a través de su Smart TV. Ahí él le coloca YouTube, busca Huella Deportiva y ahí estamos nosotros con todos los capítulos que hemos tenido hasta el momento. Agradecerles también a nuestras entidades y empresas que han confiado en nosotros, en especial al municipio de Cotacachi. También quiero agradecer a la radio pública de Cotacachi, que se enlaza siempre con estas entrevistas. Los días domingos tenemos un espacio en la 93.5 en FM a través de las ondas mágicas de frecuencia modulada 93.5. Vive la radio pública, ahí también estamos saliendo todos los días domingos a partir de las 8 de la noche. Agradecer también a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INUS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Comercial Isabelita y al Café Don León. Volvemos en un ratito ya con nuestros invitados. Solo les dejamos un videito ahí promocional y enseguida ya estamos con ustedes. Hicimos una asamblea para mejorar el cerramiento. Lo que pasa es que con las lluvias que salían de aquí se llenaba y empezaron a caer y a desmoronarse todito. Estaban derrumbándose, se veía ya feo. El camino ya se acostaba para allá. Este es importante porque uno, para dar una buena presencia, porque aquí tenemos juegos de niños que hay atrás y tiene que estar bien cerrado, bien seguro para que no entren los animales. Dijimos que mandemos el cerramiento que nos ayude. Durante años, la Casa Comunal de la Comunidad de Alamuela ha sido un espacio de encuentro, pero también de preocupación. La falta de una infraestructura adecuada y la dureza del clima fueron deteriorando sus instalaciones, convirtiendo lo que debía ser un lugar de unión en un riesgo para niñas, niños, jóvenes y adultos. Hoy, el cambio continúa. Avanzamos en la construcción del cerramiento de la Casa Comunal de Alamuela con una inversión de $20,261.39. Este proyecto permitirá contar con una infraestructura segura y adecuada para fortalecer la convivencia, promover la cultura, el deporte, el desarrollo social y el vivir bien de las y los cotacacheños. San Roque. Así es, amigos y amigas, volvemos con ustedes después de estos pequeños mensajes comerciales y ahora sí, pues me complace presentar el día de hoy, en esta noche, pues a dos amigos del deporte, dos personas que inspiran a hacer deporte. Todos los días les veo por ahí haciendo algo de deporte, si no es del tema de la bicicleta, es del tema
del running y por ahí también les he encontrado un par de veces en el gimnasio. Y bueno, es una vida completamente entregada al deporte. Así es que el día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida. Vamos a empezar por las damas, como siempre, como todo caballero, no hay que empezar por las damas. Le quiero dar la más cordial bienvenida a Diana Viñachi. Bienvenida, Dianita. Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy vamos a conocer un poquito más de la historia deportiva de usted. Muchísimas gracias, Ivancito. Gracias por invitarnos acá a tu entrevista y gustosos de estar aquí, de compartir un momento. Listo. Y no podía faltar, pues no, el tema de la fuerza masculina. Tenemos también a don Patricio Gualzaqui. Patricio, bienvenido. Muchas gracias por darte ese tiempito de contarnos su historia deportiva. Muchísimas gracias, Ivancito. Ante todo, nuestro respeto, nuestro agradecimiento por habernos hecho intervenir en esta entrevista. Sabe que nosotros gustamos mucho del deporte y vamos a tener una conversación amena esta noche. Muchas gracias nuevamente. Listo, vamos a empezar, como se dice, por el principio, por el inicio. Yo quisiera preguntarle, Dianita, ¿desde cuándo el tema del gusto por el deporte? ¿Viene de una familia deportiva? ¿No? ¿Le inculcaron desde niña? ¿Cuándo se enamora del deporte, Diana Viñachi? Yo creo que desde niña, yo desde segundo de básica más o menos, nosotros ya empezamos a entrenar el baloncesto en la escuela fiscal de Niñas Arance. Éramos parte del equipo deportivo, o sea, las más chiquitas, nos entrenaba Paquito Páez en esa época. ¿Ya? Y desde ahí ya empezamos a entrenar también con el profesor Julio López. Y ahí también salí en el atletismo, o sea, también representábamos a la escuela en el atletismo, en velocidad, el lanzamiento de pelota, que antes era, y el salto largo. Entonces en esas áreas participaba yo desde que era niño. ¿La familia era deportiva? ¿Usted venía de un entorno deportivo o le nació? Yo creo que un poquito mi papi. Mi papi entrenaba judo en su juventud, pero yo sinceramente no lo había visto, o sea, que él entrene y todo. Pero mi papi siempre decía, el deporte es importante, hagan deporte a mis hermanas, a mí, a todos. Entonces decía eso. Y a mí la verdad me gusta mucho el básquet, entonces me gustaba mucho el baloncesto. Y ahí me estuve, y a pesar de que era muy pequeñita, pero siempre fui bien pequeñita. Entonces decían cómo tan chiquitita va a jugar el básquet, pero así mismo como era pequeñita era rápido, entonces ahí empecé. Me gustó. Los chiquitos son los demonios. Sí, yo también era muy chiquito hasta digamos, pero muy activa. Hasta muy grande, sí. Aunque suene paradójico, hasta casi quinto, sexto curso era muy pequeño. Sí. ¿No? Y a mí también me decían que cómo va a jugar fútbol. Sí, de mandar por ahí. Sí, ¿no? Exacto, porque por ejemplo las basquetbolistas eran altas. Y yo era chiquitita y flaca en esa época. Entonces, desde ahí el deporte, como desde la niñez. Yo jugué baloncesto hasta cuarto curso. Ahí ya tuve que dejar y ya no entrené más. ¿Ya? Ya, hasta ahí lo deportivo. Ya, vamos ahora a darle la oportunidad a Patricio. Patricio, en cambio, ¿cómo nace este amor por el deporte? Porque ahora, fuera de micrófonos, me decía que un día que no haga deporte es como un día perdido por usted. Así es, sí. La verdad, el deporte nació igual desde la niñez, ¿no? Con el ejemplo de mis papis. Por ejemplo, a mi papi le gustaba mucho el deporte, el fútbol, lo que es el fútbol. Mis tíos jugaban básquet, a mí les encantaba correr. Entonces yo desde las tempranas edades, ¿no? En la escuela igual salía, ¿no? Me decían, va a haber seleccionado tal vez del grado, decían, lo que había antes las competencias atléticas entre escuelas y todo eso, vas a salir del grado y vamos a las pruebas y todo eso. Bueno, ¿no? Una anécdota también de que sin querer yo me fui, me presenté y pues, salí a representar a mi grado, digamos, en atletismo. Luego de eso fue pasando el tiempo. Dejé un tiempo el deporte de la niñez porque también me apasionaba lo que es la música. ¿Ya? Entonces, también va junto a eso, también hemos estado un poquito metidos en lo que es la música, como el deporte. A partir de la adolescencia, ya en el colegio, es lo que ya comienzo en sí a lo que es el deporte, porque gracias a un profesor de la escuela mismo, de la Escuela Simón Bolívar, el señor Salazar,
me dio la oportunidad, ¿no? De decirme un día, tú sabes nadar, ¿por qué no entrenas con mi hijo Alejandro Salazar y todo eso? Entonces se dio esa conversación, pero como era todavía niño no le tomaba muy en serio a lo que es el deporte, y entonces yo decía, no, mejor voy a jugar y todo eso, y dejé pasar la oportunidad. Entonces con el tiempo fui dándome cuenta de que también en mi familia nos inculcaban el deporte. Mis papis, mis tíos nos decían, vamos, salgamos todos los domingos a correr. Las anécdotas de que yo era un poquito gordito en esa temporada, y lo que menos me gustaba era correr. Y entonces una anécdota que me llevaban desde la gruta del Socavón hasta la cascada corriendo. No llegaba ni al Parque San Sebastián y yo ya me sentaba a llorar, porque ya no avanzaba. Entonces, así fue naciendo el deporte. En mí se fue forjando de esa manera. Luego ya estuve en tercer curso, tuve la curiosidad de entrar al gimnasio, porque les veía igual a unos primos que estaban en el gimnasio. Estuve un año en el gimnasio. Luego, ahí sí, me fui a la piscina. Como dije, voy a aprender a nadar con estilo, porque antes siempre se nadaba así, ¿no? Perrito. Estilo perrito. Me fui y estuve ahí, y justo habían estado entrenando la selección de aquí de Otavalo con el entrenador Ramiro Jara. Entonces el entrenador me dice, tú sí sabes nadar, ven, ¿por qué no formas parte de nosotros? Le digo, claro, con gusto, porque a mí me gustaba, y fui. Entonces yo empecé desde el carril de los más malitos, que ahí que me pasaban, me golpeaban, recién aprendiendo y todo eso. Al mes me dice, has evolucionado bastante, pásate al carril de la mitad porque ya estás ya un poquito más avanzado y tenemos un objetivo. Dice, vamos a hacernos el cruce del lago San Pablo y tú también vas a cruzarte. Y yo entre, mira, ¿y cómo? Si no ¿Qué edad tenía ahí? Tenía unos 14, 15 años más o menos. Y ahora decir, y ahora, nunca jamás en mi vida he entrado tampoco a la laguna ni nada. Pero bueno, me tomé de valor y dije, bueno, entrenemos. Hasta que los entrenos eran bien duros, ¿no? Bien sacrificados. Usted sabe que aquí la única piscina es hasta ahora, ¿no? Las Neptuno, agua fría. Bueno, en ese tiempo también había la piscina Neptuno que contaba con el sauna y todo eso. Entonces ahí practicábamos desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Entonces, solo ahí he hecho un pez ahí. y así comencé hasta que se dio la oportunidad de hacerme el cruce del lago San Pablo. ¿Ha cruzado ya? Ya vamos a conversar sobre aquello. Me hice eso y luego ya me nació el amor por el run. Ya. Dianita, en sus primeros años es el tema del básquet, del baloncesto. ¿Qué recuerda de eso? ¿Qué recuerdo se le viene a la memoria? Porque me imagino que de la mano de una gran persona como fue el profesor Paco Páez, y de la mano también del profe Julio, me parece que por ahí también debió batirse con las escuelas de allá en Cotabalo. Sí, en esa época nosotros era la Santa Luisa de Marillac de Atuntaqui, era la mejor escuela de baloncesto. De baloncesto, sí, en baloncesto éramos el República y la Sarance y la Santa Luisa de Marillac. Y siempre era como que la pelea entre las dos y cada año era toda una lucha. Un año ganaba Santa Luisa de Marillac, un año ganaba la escuelita Sarance, un año así era. Entonces siempre hubo como que esa peleita entre las dos. Pero por ejemplo yo después ya de mucho tiempo me encontré con amigas que jugaban en la Santa Luisa de Marillac y ahora somos excelentes amigas. Pero en ese instante, ese compartir de niñas, eso era lindo, o sea, para mí era lo más bonito, ir en los buses, porque sabíamos ir a Ibarra a jugar, pues. Y regresábamos en los buses, pero haciendo un relajo y todo, y ahí gritando, porque ya veníamos ganando, pues, y veníamos así abiertos las ventanas de los buses y chillando, ganamos, o sea, la felicidad. Y veníamos en el bus Otavalo, porque no es que nos pagaban furgoneta, nada, veníamos en el bus. Pero eso es una de las cosas que más recuerdo yo del baloncesto. El tema de los partidos, de los encuentros de básquet, por lo general, como usted dice, eran en Ibarra, ¿no? ¿Qué recuerdo se le viene a la memoria? ¿Algún partido en especial? Ay, qué recuerdo. Yo soy, en eso de las memorias, no soy tan buena. Pero no recuerdo muy bien, no. Dianita, ¿qué cualidad le pondría a usted
a Dianita Viñechi dentro y fuera de la cancha? Era la más callada, la más Ay, no. molestosa, ¿qué era? Con decirle que el Paquito me decía, diabla, ¿Ya? diabla, me decía, yo tengo una diabla, diabla, corre, o sea, él, según yo era tranquilita, pero Ya. yo me decía diabla, porque era chiquita, pero armaba relajo, o sea, donde estábamos armaba, En la cancha, en la afuera de la cancha, cancha. fuera de la cancha, en todo lado, entonces, yo creo que no era por molestar, sino era porque me gustaba ese compartir, o sea, la alegría de estar en grupo y en el equipo. Yo era alera en la parte de, o era la persona que estaba en el medio y hacía el partido. Pero eso digo, o sea, lo bonito de eso digo era compartir. O sea, Ya. o sea, a mí me encanta el baloncesto Las por la forma. compañeras, ¿quiénes eran? Hoy tuve, ¿Recuerdas? sí, algunas. Por ejemplo, estaba Dayana Salcedo, jugué con Ya. Dayana. Estaba Anita Pazmiño, Anita Puente, Mayra Armas, más mal, se me fue el nombre, pero bueno. La chica Armas, había, es que como somos contemporáneas, pero en el baloncesto, o sea, las pequeñas se juntaban como con las más grandes y así. ¿Quién más estaba? No recuerdo Ya. ahorita. ¿Cuándo ganaban? ¿Cómo era el recibimiento en la escuela? ¡Ay, era una fiesta! Eso yo creo que es de las cosas más bonitas, porque nos paraban en el minuto cívico Y al uno frente. hinchado de- Y uno, claro, porque sí era como que emocionante todo lo que se hacía, porque se entrenaba duro, no era fácil. O sea, yo me acuerdo que llegaba de la escuela, comía 3 de la tarde a entrenar, de 3 a 6 de la tarde. Así, 3, 6, y solita. Antes sí nos dejaban ir solitas a la escuela a entrenar y Claro, regresábamos solitos. Y eso, o sea, era un esfuerzo nuestro. Yo me acuerdo, mi papi, no teníamos tantos recursos, ¿no? Pero mi papi se hizo todo el esfuerzo de comprarme mis primeros zapatos de baloncesto, que eran Los que saltan de solitos. los que saltan solitos, Ya. porque y mandó a traer, me acuerdo, con alguien del extranjero, no me acuerdo, pero mandaron a traer y eran unos Jordan. Esos Ya. fueron mis primeros zapatos de baloncesto. Y era porque a mi papi le gustaba eso de apoyar así a que hagamos deporte, que era Ya. lo bonito. Pero sí, Hasta ese momento solo baloncesto. No había. no, y el también atletismo. el atletismo, claro. Pero en las pruebas de atletismo había velocidad. velocidad, lanzamiento de pelota. Resistencia. No, en resistencia yo no iba porque en algún momento nos hicieron unos exámenes Ya. y decían que yo no podía hacer resistencia, que eso de la resistencia no Vean era nomás. conmigo. Y yo me la creí. O sea, yo pensé por toda mi vida que yo solo podía ser velocista y no resistencia. Entonces, o sea, ya después ya nos dimos cuenta que eso no era verdad. Pero en esa época nos hicieron unos exámenes, nos llevaron a todas las chicas que estaban, a las niñas que estábamos entrenando para velocidad, nos hicieron unos exámenes en el hospital y a mí me dijeron eso. Pero que en velocidad no iba a haber ningún problema y eso hacía velocidad, salto largo y así. Igual, o sea, ahí estábamos igual con Dayana Salcedo, hacíamos las postas y participaba yo, mi mami, yo me acuerdo que me iba a ver y decía, yo no sé, hijita, cómo usted corre, pero alza así la pierna largo, dice. Y ya como te explico, era bien chiquitita y flaquita, entonces como que Volaba. no había mucha confianza, no tenía mucha confianza en mí, porque imagínate, todas eran altotas y yo ahí chiquitita perdida. Y cuando me acuerdo nos fuimos a Ibarra ya a los ¿cómo era? A los interescolares, pero ya al grande. Ahí ya venían unas negrísimas, pero me pasaban con todo medio cuerpo. Ahí sí ya era más complicado. como que la cosa. Listo. En el caso de Patricio, usted va experimentando con deportes, ¿no? El tema del atletismo, el tema de la natación. Pesas. Llega, las pesas también, pero llega el tema de pasarse el agua. ¿Lo logró? Sí, lo logré. Gracias a Dios logré culminar con éxito el objetivo que ¿Qué era, edad, ¿no? qué edad me dijo que tenía? Si no mal recuerdo, fue de los 14 o 15 años Ya. más o menos. Y entonces, desde ahí me gustó la natación. Comencé a entrenar un poco más la natación. Me dediqué también a hacer pesas, hacía ya dobles de entrenamientos, hacía, como te comento, hacía de 3 a 6 y media la natación, llegaba
a merendar algo, salía al gimnasio, regresaba a las 8:30, 9 de la noche recién a hacer deberes. Y entonces era una vida bien ajetreada, ¿no? Y cansada también, a la vez dura también por los estudios, porque tampoco podía descuidar de los estudios, que también, gracias a Dios, también me he desenvuelto muy bien en la etapa colegial, digamos. Entonces, de esa manera yo fui viendo qué mismo me apasiona. Desde ahí, desde que ya estuve en último año de colegio, tenía esa pica, ya decía, algún momento tengo que hacer un triatlón, decía. Ya, pero a pesar de que correr no le gustaba. No, ese era el peor de que... Ya. Deporte que me podían decir, no, ese era lo que no me gustaba. Si la Tati nos está viendo, debe resultar familiar. No me gustaba. Y por eso me incliné, creo, como le digo, un poquito más a la natación. Ya. Y a las pesas. ¿Y la bicicleta todavía no hacía? No, la bicicleta comencé ya mucho más tarde. Pero ya se puso ese objetivo de, o sea, ¿por qué no, Sí. ¿por qué no intentar el triatlón? Sí, me puse ese objetivo y lamentablemente, como dice, a veces también la falta de recursos, el apoyo, el incentivo a veces de las mismas entidades a veces, ¿no? Que usted, como sabe muy bien, en el deporte casi todo va predestinado a lo que es más, los deportes que llenan más las personas, como el fútbol y ese tipo de situaciones, pero aún así... Continué mis estudios cuando estuve en la universidad, continué con las pesas porque ya no tenía en Quito, yo estudié en Quito, ya no tenía, digamos, los recursos para ir a seguir nadando. ¿Ya? Entonces, ahí me dediqué al gimnasio, entonces ya tenía esa pica, decía, algún momento tengo que hacer triatlón, no importa la edad que haga, pero ya tenía ese bichito dentro que decía, algún momento. Total que cuando estuve en la universidad, decía, tampoco se dio. Entonces, fue pasando el tiempo. Y no tenía ni bicicleta. Empecé a entrenar yo en la bicicleta cuando nos ganamos en un sorteo una bicicleta. Entonces ahí me gané una RIM 26 y con esa empecé poco a poco. Y eso comenzó a raíz de la pandemia. Ahí Claro. empecé recién a hacer lo que Sí, es el fue en la ciclismo. pandemia. Porque Ya. de ahí ciclismo, cero. Listo. Dianita, pasa el tema de la época escolar y llega al colegio. ¿En el colegio En el practica claro, el en el baloncesto? colegio estábamos en el baloncesto, era seleccionada del Colegio República del Ecuador. Ya. Ya en cuarto curso, cuando ya iba a empezar o sea, ya estaba entrenando para ser seleccionada de Otavalo, ahí tuve un problema de salud y por ese problema yo tuve que dejar. Entonces ya no pude seguir, entonces eso fue, sí, en quinto curso. Una pregunta, y antes de pasar, ¿cómo lidian las mujeres con esta etapa que es complicada, ¿no? El tema de pasar de entre 11, 12, 13 años. Y digo yo, es complicado. Si para un hombre es complicado porque pareciera que uno se hace más, digámoslo así, entre comillas, más torpe o empieza como a crecer una parte del cuerpo, la otra no. ¿Y cómo lidian las mujeres con eso? Porque igual el tema hormonal también es complicado en el tema de las mujeres. Sí, exactamente. Oye, eso digo, o sea, todo ese cambio, yo creo que se lo lleva mucho mejor con el deporte. Porque tú ya con el deporte tienes tus amigos y haces como tu grupo. Y es un grupo de gente sana que hace lo mismo que tú. Entonces, o sea, yo en esa partecita sí es como que incentivo yo a que los chicos hagan deporte. Porque creo que muchas de las cosas que les pasa ahora tal vez es porque no practican un deporte, porque no aman esa partecita de estar como en grupito y así. Entonces, yo creo que más bien a mí el hacer deporte y estar en el baloncesto me ayudó a pasar muy tranquilamente esa etapa. Claro que ya en el transcurso de esta parte hormonal, como mujeres y cosas, sí tuve que hacer unas paras, como justamente te estoy diciendo, por esta razón, estaba yo un poquito enferma y ya no pude seguir. O sea, ya no pude seguir entrenando, entonces ahí ya paró, ya no pude ser seleccionada, como decir. ¿Ya? Pero ahí solo separaron las cosas, pero el amor al baloncesto, eso no había parado. Y el atletismo quedó como en la escuela. El atletismo sí quedó en la escuela. Ya. Eso sí, ahí quedó con eso de que tenía problemas en el corazón, pero bueno, no sabía. Ya vamos a Hasta preguntar ahí. a un pato si tiene problemas. No. De ahí, hasta ahí la etapa colegial. Ya.
Vamos a irnos a la pausa comercial, pero antes yo quisiera preguntarle, Patricio, ya una vez superado este tema de la etapa escolar, colegial, en la etapa de la universidad, quisiera centrarme un poco en la experiencia del cruce del lago San Pablo, porque yo creo que un nadador otabaleño que no haya hecho eso, no puede decir que es nadador otabaleño, es así de sencillo, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo lo toma Patricio el hecho de haber obtenido o de tener la experiencia de cruzarse el lago San Pablo? Para mí fue gratificante, la verdad. O sea, con temor, ¿no? A los inicios, porque, como le digo, entrenábamos y nos llevaban antes del cruce a hacer unas pruebas, pues. En mitad de la... Claro, mitad pues de la- nos llevaba, yo me acuerdo que nos llevaban y siempre veíamos con un amigo que en entrenamiento en piscina íbamos iguales. Nunca nos pasábamos nadie, ninguno, siempre íbamos iguales. El doctor Jara, que no, el entrenador, nos decía, pero uno de los dos tiene que ganar, pues, no van a estar siempre iguales. Y así nos fuimos a la práctica, dijo, aquí vamos a ver quién va más adelante y quién se desempeña más. Bueno, total que llegamos, ¿no? A hacer la prueba. Y En nos la llevan lancha. en la lancha, nos llevan en la lancha, chuta, ya desde la lancha mismo yo ya estaba temblando, ya pues y decía, ¿y ahora qué hago? Ya se vienen todos los pensamientos a la mente. Si me acalambro, Si me acalambro, ¿qué habrá ahí en el agua? ¿Qué? Me enredo en las algas. Todo ese tipo de temores, ¿no? Que uno se va poniendo. Cuando en eso estábamos ahí, nos dice, ya desvístanse, nos vamos a meter al lago, y nos desvestimos, nos ponen en la punta de la lancha, y dice, ya láncense. Nosotros cogemos y nos lanzamos, y esa sensación de meterse de una al lago, era una desesperación, porque el cuerpo caliente, pues, y el agua también tiene su temperatura, cosa que decía, respiren, no se desesperen, y es verdad, pues yo desesperado, y se mete la cabeza al agua, sigue nadando, ya empieza a nadar, y ya los demás compañeros se iban, y bueno, ya nada, comenzó a ya la lancha también a seguirles a los demás amigos, ¿no? Se iban así, decía, no, pues no tengo que quedarme, ¿qué voy a hacer? A nadar, pues. Ya comencé a nadar, de mis primeras brazadas, el cuerpo se fue ya calentando y todo eso, hasta que ya se perdió el temor, ¿no? Pero sí había todavía, mientras nadaba, había ese temor de que se movía la lancha, que te venían unos tipo olas del viento, al mismo tiempo que tú estás nadando y la lancha está cerca, te venía al momento que tú sales a respirar, te venía el olor a gasolina y todo eso de la lancha, entonces sí era un poquito complicado. Pero bueno, fue pasando el tiempo, hicimos las pruebas, la experiencia más bonita fue cuando ya estuvimos al momento de la partida en sí del cruce, ¿no? Que nos ponen todos ahí a las 5 de la mañana a hacer el calentamiento, que vengan para acá, les vamos a poner, antes no había ni los tatuajes ni nada, con marcador y con el spray de la pintura, pues los que vienen ahora en los aerosoles. Vengan, dice, para reconocerles les vamos a pintar con el aerosol. Unas franjas por aquí, por acá. Y nos pusieron con marcador los números, nos dieron las gorras y todo eso, haciendo los calentamientos. Cuando en eso ya dicen a la partida, vamos, acérquense a la partida. Y primera vez, yo nunca había tal vez entrado desde la parte donde era la partida, ¿no? Siempre desde la lancha. Claro, solo así nomás, pues. Y no sabía ni cómo iba a reaccionar al momento que ya den el disparo para comenzar. Cuando en eso estábamos ahí y dice, ya todos así pegados bien y todo. Esa fue una experiencia a la vez bonita, fea y desesperante también se podría decir, porque ya dan una partida y tú tienes que salir corriendo a ganar posición y todo eso, pues. Y ahí te vas en codos, patadas y todo. Recuerdo que estaba nadando y me cogen de la pantaloneta de natación, me botan para adentro. Y uno quiere salir a respirar y los otros te pasan por encima, te sacan los visores, habían otras personas así, ¿no? Pero bueno, se superó todo eso y compañeros mismos que estaban entrenando, creo que se desmotivaron en ese momento porque es un poquito fuerte, digamos, la salida. Y decían, se regresaban, ya no continuaban a seguir nadando y daban unos cuantos metros y todo y se regresaban. Entonces yo me ponía a pensar, ese rato les veía que se regresaban y yo decía, no me voy a regresar, no me voy a regresar y no me voy a regresar. Y entonces así fuimos, pues. Pasó ya un tiempo, estábamos por ahí y siempre nos decían, tienen que llevar sus propias guías. Antes dejaban pues llevar los botes inflables.
Y mi papi siempre ha estado apoyándonos, ¿no? Hasta con mi mami igualmente en el deporte. Y con mis primos también emocionados, se va a cruzar el lago, se va a cruzar el lago. Y todos ahí. Y iban en el bote que eran con remos, los inflables, ¿no? Iba mi papi con un primo, era, supuestamente guiándome, pues. Supuestamente guiándome. Y ya comenzamos a nadar, ya estábamos más o menos por la mitad del lago, ¿no? Que ahí había una como boya, yo estaba nadando y pues digo, ya creo que le di un manotazo a alguien, decía yo. Y me levanto a ver así y nada. En eso que me decía, sígueme, decía mi papi, sígueme a mí al bote, síguele al bote, estamos yendo bien. Estamos yendo bien, decía, pues yo le seguía. Cuando en eso yo les veía a otros nadadores que se iban por el lado derecho. Y mi papi dice, no les hagas caso, sígueme a mí. Bueno, sígueme a mí, me iba pues. Cuando en eso les veía que todos ya se iban para allá, y yo seguía desviándome, pero según lo que me decían estaba recto. Ya entonces llegamos hasta cierto punto de que habían otros botes también que eran guías de otras personas, de otros nadadores. Entonces me dice, ay, se está yendo mal, y con los silbatos, con las banderolas, para acá, a la derecha, gritaban, porque tú que estás nadando ahí no escuchas nada, pues, ¿no? Entonces, ya yo decía, sí me están llevando, ya me paro, sí me están llevando bien, porque le veo que me dice una guía, me dice, está mal, dice, coja a la derecha, y mi papi dice, no, sígueme nomás. Dije, ya dije, no, pues, por algo todos están yendo por allá, no le dice casi, me di la vuelta y también continué. Y fue así, pues que... ¿Quién esperó, don Patricio? ¿Quién esperó en la llegada? En la llegada estuvieron mi familia, le digo, mis papis, mis tíos, mis primos. Con la agüita de canela para calentar. La verdad, te cuento que salí sin frío. ¿Ya? Salí el cuerpo caliente. Habían personas que se retiraban, así como te cuento, hasta en la mitad de la laguna, les llevaban en lancha, les daban sus toallitas y todo eso. Y por el tema del frío, claro, ¿no? Por el tema del frío. Pero yo cuando llegué, digo, no sé si hice buen tiempo o mal tiempo, pero dije, bueno, ya, sí. para mí era lo de menos. Dije, logré mi objetivo, cruzarme y llegué. Y entonces eso fue bien gratificante para mí, y mi familia también se quedaron contentos, y es desde ahí también donde nace o dimos esa espinita a nuestros familiares menores, en este caso a mi hermana también, que luego se hizo nadadora, mi prima, mi primo. Entonces sí hemos dejado un poquito de huella. Qué bueno, don Patricio. Vamos a seguir con esta conversación. Enseguida volvemos con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausita publicitaria nada más para recordarles a ustedes que estamos gracias al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Comercial Isabelita y al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de esta entrevista con Diana Viñachi y Patricio Gualcení. Hicimos una asamblea para mejorar el cerramiento. Lo que pasa es que con las lluvias que salían de aquí se llenaba y empezaron a caer y a desmoronarse todito. Estaban derrumbándose, se veía ya feo. El camino ya se acostaba para allá. Este es importante porque uno, para dar una buena presencia, porque aquí tenemos juegos de niños que hay atrás y tiene que estar bien cerrado, bien seguro para que no entren los animales. Dijimos que mandemos el cerramiento que nos ayude. Durante años, la Casa Comunal de la Comunidad de Alambuela ha sido un espacio de encuentro, pero también de preocupación. La falta de una infraestructura adecuada y la dureza del clima fueron deteriorando sus instalaciones, convirtiendo lo que debía ser un lugar de unión en un riesgo para niñas, niños, jóvenes y adultos. Hoy, el cambio continúa. Avanzamos en la construcción del cerramiento de la Casa Comunal de Alambuela con una inversión de $20,261.39. Este proyecto permitirá contar con una infraestructura segura y adecuada para fortalecer la convivencia, promover la cultura, el deporte, el desarrollo social y el vivir bien de las y los cotacacheños.
Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estoy conociendo y haciéndoles conocer a ustedes también la historia deportiva de Diana Viñachi y de Patricio Walsaqui. Habíamos conversado sobre esta cuestión ya de toda esta primera etapa del tema deportivo, pero yo creo que se viene esta segunda etapa, Dianita. A pesar de todas estas cuestiones por las que se aleja del tema del deporte, llega un punto en su vida que como dice, la cabra tira al monte, ¿no? Así es. ¿Sí? Y había que volver a donde uno se es feliz y se siente bien. Así es. Si bien es cierto, deja el deporte por un periodo de tiempo, por problemas de salud, como nos decía, ¿cuándo vuelve? Ya después, o sea, por ejemplo, ya en la universidad uno ya se dedica, en mi caso, a trabajar y a estudiar para poder pagarme la universidad. Perdón. Y después de eso, ya me caso. ¿Ya? Ya me caso con Ahí se Patito. puso bien del corazón. Sí, ahí estaba bien del corazón, pues porque ahí ya me he recuperado. ¿Ya? Entonces, ya nos casamos y tuvimos a nuestra primera hija. En nuestra primera hija, obviamente, nos engordamos. Nos hicimos así gorditos. Y bueno, el Patito más que yo. Pero nos engordamos, entonces... en esa época no teníamos tanto presupuesto porque teníamos la nena chiquita y todavía estábamos recién surgiendo y creando nuestra empresa. Entonces, en ese instante, lo que menos queríamos era gastar, pero también teníamos que hacer deporte o bajar de peso de alguna forma porque estábamos bien gorditos. Entonces, le digo, sal a trotar. A él primero, porque estaba más gordito. ¿Ya? Sal a trotar. Conejillo de India. Ajá. Entonces, ya cuando la nena estuvo un poquito más grandecita, porque obviamente una como mujer se dedica a los niños, a cuidarlos, a todo y apoyar también en Es mucho más casa, complicado, el trabajo. Estaba yo todavía, aún no terminaba de estudiar, entonces las cosas estaban un poquito complicadas como para que yo pudiera salir a trotar. Entonces salió primero él. No le Y por gustaba. gordito, y por porque gordito. estaba gordito. Porque sí, en verdad fue eso, porque le molestaban en la casa, dice, estás muy gordito, entonces uno se siente mal, pues Yeah. también. Entonces en eso ya empezó él a salir, yo empecé a salir un poquito. Y después me quedo ya embarazada otra vez ya de Julián, después de un tiempo. Salíamos a trotar, pero solo era así como que salíamos unos días y otros días no. No eran o sea, no constantes. éramos constantes. Y más comíamos. Y comíamos más. Claro, a veces dicen, ¿no? Dicen, y yo creo que es por experiencia propia también, muchas veces dicen, yo no hago deporte por salud, sino por comer un poquito más. Sí, dice. Entonces, seguíamos comiendo y seguíamos saliendo, pero no constante. Cuando ya me quedé embarazada de mi segundo hijo, ahí, bueno, tuve un poquito de complicaciones para el embarazo y doy a luz a Juliancito, a mi segundo bebé. Mi segundo bebé sale con algunos problemas en el corazón. Entonces, yo no tuve como que el descanso correcto o sea, todo este tiempo fue una dedicación a mi hijo, totalmente. Él necesitaba de mí y pasábamos en hospitales, en cosas así. Entonces, el doctor nos dijo que Juliancito no iba a vivir mucho tiempo, ¿no? Pero que había una cirugía que podíamos hacerle y todo. Entonces, seguimos el tratamiento y todo. Y Juliancito se hizo la cirugía. Gracias a Dios, con nosotros sigue mi hijo. Y entonces, ya con Juliancito, el doctor dijo que el Julián tiene que vivir una vida sana. Ahí uno entiende muchas cosas. Entonces, dice el doctor, tiene que vivir una vida sana. Él tiene que comer saludable, no azúcar, no grasas, no dulces, y tiene que hacer deporte, pero el deporte no debe ser excesivo y no puede tomar alcohol y ciertas cosas. Entonces el doctor así nos iba diciendo. No fumar. No fumar, o sea, vivir una vida saludable. Entonces ahí es como que ¡pac!, me dio el chip. Y yo digo, ¿cómo a un bebé tú le dices, no puedes esto, tú no puedes poder hacer esto? ¿Cómo le dices? Es como limitarle. Entonces, ahí
ahí es cuando a mí me da así el clic que te digo, y digo, no, la única manera, porque yo estaba eso fue antes de pandemia, y en pandemia, antes de pandemia le operan a Juliancito, y ya en pandemia estábamos con el Juliancito encerrados porque teníamos que tenerlo aislado. Entonces ahí nos engordamos otra vez. Claro, porque Imagínate. pasábamos encerrados, Comiendo. comiendo, o sea, haciendo recetas de YouTube, experimentando porque no había nada más que hacer. Entonces, Te acostabas a ver una película, una serie, otra vez a cocinar, otra vez a comer y así fue. así pasamos. Entonces empezamos a hacer como que deporte ahí en la casa mismo, con botellas, hacíamos como que Con los pesas, botellones de agua. con los botellones de agua, y empezamos a hacer deporte un poquito. ¿Por qué? Por lo que te digo, o sea, porque a Juliancito le dijeron que tiene que tener una vida saludable. Entonces ahí yo digo, no, o sea, ¿cómo yo le voy a explicar a mi hijo que eso no tiene que comer? No, no le puedo explicar así a un niño. ¿Cuál es la mejor manera, digo, para hacerle entender a un niño lo que tiene que hacer? Es con el ejemplo. Ujú. Entonces ahí yo decidí, porque ahí fue una decisión mía, decidí mejorar mi alimentación. Decidí mejorar mi alimentación y empezar a estudiar sobre eso, a empezar a saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita realmente y qué no necesita, y qué comemos nosotros solo por sentirnos bien, pero no es que eso le haga sentir bien a tu cuerpo. Entonces empiezo a ver esas cosas y me embelezo en la alimentación. Ahí sí me embelecé en la alimentación. Aún no trotaba yo. Por eso digo que a veces estas cosas como que te enseñan. Entonces yo me embelecé en la parte de la alimentación y Patito ya salía a trotar. O sea, él ya salía a trotar, pero yo no podía salir porque Tenía mi que hijo, estar cuidando. claro, o sea, mi hijo era una persona un niño de alto riesgo para la enfermedad que estaba y él no le podíamos vacunar. Entonces yo, o sea, con mi hijo pasé aislada dentro de casa mucho tiempo, o sea, mucho tiempo. O sea, yo creo que estuve encerrada como un año, más de un año, o sea, sin salir absolutamente a nada. Entonces ahí yo ya empecé a ver lo de la alimentación y todo por Julián. O sea, porque yo necesitaba que Julián aprendiera a comer de mejor manera, pero con el ejemplo. O sea, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo no comas pizza si yo me como pizza? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo no comas papas fritas si yo me como? ¿Cómo voy a decirle a mi hijo no comas chocolate si yo me como el chocolate? Y esas cosas tenía que ir quitando de la casa para que él no las viera y aprendiera a comer de una mejor manera. Y en eso, Ivancito, bajé 35 libras. Pero como no podía salir a hacer ejercicio, hacía en casa, ¿no? Ciertas cositas, con unas pesitas que tenía ahí, hacía ciertas cosas, pero no podía yo salir de casa. Entonces, ya cuando ya pudimos salir, empecé a trotar. Ya. Y me enamoré, como pasé tanto tiempo encerrada, yo empecé a tener como un poquito de ansiedad. Y la doctora me mandó a caminar. Y en eso ya que salí a caminar y ya empecé a trotar, ya empezamos a trotar con Patito y yo ya estaba más delgada. Y Patito seguía gordito, porque... Le ganaba ya en el trote. No, yo ya ganaba, claro, le ganaba el Patito en el trote, claro, ahí fue. Entonces, pero él ya trotaba ya algún tiempo, entonces yo le digo, ¿quieres que mejores la alimentación conmigo? Y yo o sea, compartimos. ¿Quieres? Porque esto no es algo que tú puedas obligar a alguien. La persona tiene que querer. Entonces le digo, ¿quieres que te haga bajar? Porque él decía que era de huesos anchos. Patito tenía huesos anchos y él no podía bajar de peso porque él hacía ejercicio, pero seguía gordito. Entonces él decía que no podía bajar de peso y yo le digo, yo sí sé que sí se puede. Porque si yo pude, cualquiera puede. Entonces le digo, yo te voy a hacer la dieta y vamos bajando juntos y yo te hago bajar de peso. Y hice bajar igual 30 libras, Patito bajó de peso. Era súper gordito. Sí me acuerdo. ¿Sí? Sí me acuerdo. Patricio, esta experiencia de compartir, de literalmente, como decimos en el barrio, en la casa, de hacernos 8 para poder hacer ejercicio, ¿no? ¿Cómo la toma? ¿Cómo la toma Patricio? Porque habían ya 2 niños de por medio, una esposa, una casa que mantener, el trabajo que muchas veces es para ustedes inclusive es a veces sin horario,
es una cuestión que no se acopla a un tema de que a las 5 o 6 voy a estar libre, sino a veces se extiende mucho más allá. ¿Cómo vive esa experiencia? Bueno, esa experiencia sí es un poquito difícil y complicada porque el mismo hecho, como te cuenta acá mi esposa, hemos pasado momentos difíciles en los cuales el apoyo ha sido siempre mutuo, ¿no? En todo sentido. Y nos hemos dado el tiempo de buscar los pequeños espacios para poder Las madrugadas. practicar el deporte. Tal que fue decir que decíamos, por ejemplo, un día, decía, tú sal, yo no salgo. Sal tú te quedas con el niño, yo me quedo con el niño. Y así nos íbamos turnando de vez en cuando. Pero, como dice acá, ella ya adelgazó y yo quería salir más. Para también estar más delgado, ¿no? Pero bueno, se dio tanto así el punto de que comenzamos a planificar mejor nuestras cosas, nuestras vidas, nuestro negocio también, porque necesitábamos también suplir los gastos que se tienen, ¿no? Por las mismas complicaciones que a veces teníamos, por los viajes que teníamos de revisiones a mi hijo en Quito y todo ese tipo de situaciones. Entonces comenzamos a planificar, a estructurar. Mi esposa se enamoró de lo que es la alimentación. Le digo, le digo a mi esposa, le digo, salgamos a correr, probemos, porque, o sea, teníamos una base, ¿no? Que mis tías sabían salir a correr y ya entrenaban, tenían un grupo antes aquí en la pista atlética mismo, con Pedro Ramos, que también es un corredor de élite. Entonces corrían y yo les veía y trataba de integrarme poco a poco a ellos así, y de ahí nace mi amor también ya por el atletismo. Ya me llevaban, era duro. Ya no lloraba. Ya no lloraba. O sea, ahora ya lloraba por los entrenamientos que sí, realmente eran fuertes. Entonces, comenzamos, como te digo, a planificar, buscábamos los tiempos libres, salíamos en la madrugada, salíamos 4:30, 5 de la mañana, 1 hora, regresábamos mientras todavía estaban los niños dormidos, regresábamos, les dábamos la alimentación, les cambiaba, les bañaba, enseguida a dejarle a la escuela. Y es lo que hasta ahora casi prácticamente lo venimos haciendo. Bueno, el negocio también tiene su parte ahí, ¿no? Que no podíamos descuidarle y también teníamos la necesidad de ver a alguien más que nos ayude para poder suplir los horarios que nosotros teníamos. Entonces, tal es así que ya nos fuimos organizando de mejor manera hasta el punto de que yo también me enamoro de lo que dice el entrenamiento deportivo. Digo, tengo que estudiar. Claro que no tengo título profesional, pero me he instruido, he leído, he puesto, he servido yo mismo, como decir, de conejillo de indias para probar lo que sé, lo que he estudiado. Y les he ido guiando así a amigos, a mi esposa que le entreno yo mismo, a otros 2 amigos igualmente que hoy en día les estoy entrenando y me está dando resultado ese tipo de conocimiento que he adquirido. Qué bueno, ¿no? Ahora tratar de salir de este círculo y tratar de que más gente se involucre en el tema deportivo. Sí. Eso es lo más bonito, porque hay algo que yo me he enterado, digo así, porque uno piensa que sale y a lo mejor postea algo en las redes sociales y es como para satisfacción de uno, ¿no? Es personal. Pero uno no se imagina que hay alguien detrás de la pantalla del celular que está viendo y dice, oye, ¿cómo hacen estos señores que hacen esto? Yo quiero hacer esto. Y al final terminan animándose, ¿no? Sí, yo tengo la experiencia, por ejemplo, de un compañero del trabajo, bueno, de unas 2 compañeras que cuando yo también estuve gordito y después bajé de peso, empezaron a bajar de peso toditas, ¿no? En escalera. Pero después había un compañero que prácticamente él vivía una vida, se puede decir, sedentaria. Y ahora me va y me cuenta en el trabajo y dice, mira, ahora hice tantos kilómetros, ahora me tocó hacer esto. Y uno dice, no, el ánimo de uno no es vanagloriarse, ni sacar pecho, sino más bien es el hecho de compartir lo que uno hace. Es eso nada más. Pero da esto, ¿no? Da estas experiencias. Dianita, ahora ya la tenemos en carreras de running, me parece que también hizo el trail. Sí, igual, o sea, estudié, soy maestra de yoga. ¿Ya? Soy maestra de yoga, ya certificada en Quito. Sí, el trail, oye, amo el trail. Ya. Canta, no tienes idea. El running sí, El pero running, el trail el trail me gusta mucho, o sea, es esa conexión con la naturaleza, eso, es bien lindo. O sea, yo
por ejemplo, he tenido algunas lesiones, o sea, porque, como te explicaba, yo bajé de peso, pero hay que hacer las cosas acordes. Entonces yo bajé de peso, pero yo no hice musculatura, ya masa muscular. Entonces, ¿qué pasó? Que como no tenía la masa muscular y yo ya empecé a correr más rápido, empezaron las lesiones, las articulaciones y las lesiones. Entonces tuve que parar. Tuve algunas paras, pero seguí. O sea, y para no tener estos problemitas ya empezamos en el gimnasio y también empecé el yoga. Ya. Porque parte de los problemas que tenemos es porque no estiramos bien. No hay flexibilidad. No hay flexibilidad. Dígamelo a mí, Sí. que yo nunca he sido flexible en mi vida. Sí, y la verdad yo tampoco he sido flexible y yo vengo a esto del yoga y era la peor alumna. La peor alumna. Por Yo eso no- lloraba. Por eso no me animo yo. Yo lloraba las primeras clases de yoga porque no podía hacer nada. No podía hacer nada, no me topaba ni la punta del pie, nada. Pero después, con el tiempo, uno ya empieza a conocer el cuerpo y ya empieza a hacer las cosas como que mejor. Entonces, sí. Y ahí yo te digo, o sea, sí ha sido... esto del yoga es muy bonito y es algo que Dios mediante ya lo vamos a impartir, me lo voy a impartir porque es lindo acá. Te calma mucho. Te calma, te tranquiliza, es muy bonito. El yoga, pero creo que uno de mis grandes pasiones en verdad es el trail. Ya. O sea, me gusta mucho, es como que me eleva una sonrisa. Yo digo, ahora me toca, porque hay días que tengo que hacer gimnasio y días que tengo que ir a trotar, porque también una ya no está en la misma edad. Nosotros, yo, por ejemplo, ya tengo mis 39 años. Ya va pesando. Ya va no pesando. pesa, no, yo no Ya va creo que pesando. pese. No, o sea, digo, ya va pesando en el sentido de que Toca ver qué cosas toca claro, mejorar. o sea, hay que ver hasta dónde se puede llegar también, porque Sí. como le digo, yo hace un mes estuve como loco jugando. Y bueno, o sea, yo digo, eso en mi época No pasaba. no pasaba. Pero ahora ya nos pasa. Ya nos pasa. Entonces, uno ya va revisando ese tipo de cosas. Y en mi caso, me gusta leer mucho. Me gusta leer y he estado investigando sobre eso. Y ya para partir de cierta edad en las mujeres hay un cambio hormonal, Otra un cambio, y es otra cosa, es otro cambio. Entonces llegamos a la premenopausia. Y en la premenopausia ya necesitamos músculo. Porque vamos perdiendo el 10% de la musculatura con los años, ¿no? Entonces, ya no puedo simplemente solo correr. O sea, amo correr. Pero para poder correr, yo tengo que hacer yoga y tengo que ir al gimnasio. Para poder mantener lo que yo amo, que es el trail. O sea, a mí me gusta trail y correr en pista también. Sí me gusta mucho. Y no me ha ido mal. La verdad, he ido a competencias. No me ha ido mal. Yo considero que hemos logrado unas buenas representaciones. He estado en podios algunas ¿Cuál es la más ocasiones. bonita? La La carrera más que emotiva, más sí, me la más gusta. emotiva. Tengo dos. De una forma personal y de una conexión como mujer. Me gusta la carrera de las Guarmis de Quito. Ya. No sé, es una sensación de energía femenina La Tati dice lo mismo. linda. Es como que todas nos queremos, todas nos apoyamos, todas estamos ahí para una. Y es lindo porque, por ejemplo, a esa carrera yo no voy a competir porque tranquilamente pudiera competir. Pero yo voy porque una amiga se vino y dijo, ve, estoy corriendo. ¿A cuál me dices? Vamos a la Guarmi. Le digo, vamos a la Guarmi de las 5K acá. Y vamos y corre, que esa sea tu primera carrera. Y eso les motiva porque esa carrera es amor de mujer. O sea, es una cosa linda. Y a cualquiera que esté empezando el running, yo sí le digo, vamos y corra la de Quito, la 5K. Es una sensación linda. Correr con mujeres y que te chillan y que te apoyan y que te dicen, vamos, tú puedes. Y eso es lindo. Y eso es maravilloso para una persona que recién está empezando y para alguien que ya tiene una trayectoria. No importa, porque es muy bonito. Y no es solamente las mujeres ahí dentro, ¿no? Y esa energía bonita que te digo. Es los hombres por fuera y la gente por fuera. Y es una fiesta y es algo muy bonito. Eso como energéticamente en mujer. Y de ahí tengo mi carrera favorita en trail, que es también Guarmi, que es la Guarmi Babura, la carrera al corazón, que te lleva hasta la punta de la Guarmi Babura.
el paisaje ahí es hermoso. Ya. Son 3 lagunas que se ven y la laguna de San Pablo son 4 lagunas, se ve todito. Cuando llegas, o sea, es durísima porque es como una vertical, son 3 kilómetros de subida, solo subida. Pero vale la pena. Y yo tuve ahí una lesión grave, o sea, casi me rompo el tobillo para bajar, ¿no? Pero la volví a repetir pidiéndole perdón a la montaña y diciéndole, disculpa, pero esta vez yo ahora sí voy a ir con fuerza. Y hicimos podio ese año también, el año anterior, en parejas. Y fue lindo porque me reconecté nuevamente con esa montaña con la que me peleé porque me hizo hacer daño. Pero es muy bonito. O sea, pasas por partes así de plantitas y es un poquito resbaloso. Y vas al pajonal, o sea, llegas al pajonal y se ve todo tan lindo y es un color hermoso y, no, o sea, yo sí, es una carrera que yo amo. O sea, me encanta la Guarmi, eso digo, la Guarmi Imbabura, el corazón de Imbabura se llama esa carrera, que es de Jefferson Díaz, que hace Otavalo Explorer, son los que hacen esa carrera. Es la carrera más linda. Dicen que han venido personas de Quito y hacen la vertical y dicen que es la vertical más dura, la más dura, pero yo te juro que me la repito 1000 veces. Me encanta. Listo. Con Don Pato nos habíamos quedado en esta cuestión de ese tema pendiente, pues, ¿no? Del tema del triatlón. ¿Lo logró hacer? Sí, gracias a Dios lo logré, aunque no a la edad que hubiese querido, pero hay la fuerza. Nos hemos dado cuenta de que si uno quiere, lo logra. Si uno se siente predispuesto y sigue luchando por sus sueños, sí se pueden lograr. Entonces, ¿qué edad? Creo que empecé en el triatlón recién hace unos 4 años, a partir de la pandemia. Ahí empecé, dije, tengo que hacer un triatlón. Tenía amigos. Yo le dije, bueno. Tenía amigos que ya practicaban el deporte del triatlón, pero nunca tuve como decir un apego a ellos para decir, llévenme, vamos, sáquenme cómo se hace, con qué debo empezar o cómo. No, o sea, también cogí un día la bicicleta y dije, me voy en la bicicleta. Como te comenté, comencé con una bicicleta RIM 26, ¿no? Todas las personas que me encontraban en la calle me pasaban así, decían. Chuta, ¿y yo por qué no avanzo? Y yo, ¿por qué voy más rápido? Ahí mismo. O sea, no sabía nada yo de bicicletas, de RIM 26, que los componentes de la bicicleta, que esto, que eso. No sabía nada, no sabía ni dónde estaba parado. Entonces comencé así, haciendo rutas pequeñas. Decirte que me iba de aquí a Peguche y Lumán, máximo me daba hasta San Pablo, me regresaba, así era las pocas rutas que tenía. De ahí poco a poco, como te digo, ya me fue gustando más el runner también. Entonces ahí estábamos a la par. Unos días salía en bicicleta, otros días salía a correr. Me acompañaba mi papi y mi hermana así en la bicicleta. Entonces íbamos de a poco. Yo creo que al año que ya estuve con esa bicicleta así, decía, no, pues ya también nos hagamos un esfuerzo y nos compremos una bicicleta montañera, que era una, no de alta gama, era una media gama, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, le digo, me voy a comprar una bicicleta, le digo, me voy a Colombia, así. Entonces me dice, ándate nomás y te compras. Es una inversión. Me fui, me decía, prefiero que inviertas en deporte que en médicos. Entonces, es cuando debo aprovechar. Entonces, me fui, me compré una aprovechar bicicleta. El desembolso. Fui y me compré una bicicleta montañera RIM 29 y con esa empecé ya a entrenar. Comencé a tener más afinidad con amigos que ya practicaban el deporte, unos grandes amigos que hasta hoy también con ellos de vez en cuando se comparte, se sale a hacer rutas en Yaguarcocha, donde es más fácil, ¿no?, poder practicar este tipo de deporte. ¿Cuándo se lanza el ruedo en el triatlón? Chuta, ¿En dónde fue?
Primeramente, verás, me fui a experimentar viendo, porque mi ñaña también le gustó, pues, y no podía irse sola. Y le digo, vamos, te acompaño, porque yo también quiero hacer. Como ella tenía un poquito más apegada a mis papis y todo eso, le apoyaban más, pues, digamos, ¿no? En este caso, porque es hija última y la única, la consentida de la casa. Entonces en eso dice, mis papis dice, acompáñale. Mi mamita dice, yo también le voy a acompañar, vamos, le digo. Eran las válidas nacionales de triatlón, la primera válida que fue en Salinas. Nos fuimos, le acompañé, llegué prácticamente con la mentalidad que le dije a mi esposa, la próxima válida, vea lo que sea, haga lo que haga, me voy. Entonces llegué con esa meta, con ese propósito, y me dije, ¿cómo vas a hacer? El tiempo, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a sacar? Dije, porque es algo que sí hemos tenido como que, o sea, nunca nos ha gustado, o sea, a mí no me gusta que, por ejemplo, vaya y solo vaya por ir. Por experiencia. Tiene que entrenar. Entonces yo digo, ya, si tú te propusiste eso, entonces ahora sí, ¿cómo vas a entrenar? ¿A qué horario? ¿Qué vas a hacer? Y mejorar. Porque no vas a ir solamente por ir, tienes que ir a hacer un buen desempeño. Entonces, yo creo que es una forma también, yo no es que sea mal, es para mí una forma de incentivarlo a que él haga las cosas de mejor manera, claro. Y como él. Sí, y yo recuerdo unas palabras que me decía mi esposa, por ejemplo, yo cuando iba a correr, o sea, no era el gran corredor, ¿no? Que digamos, pero tenía, como todos empezamos, tenía una técnica de carrera, digamos, no buena, y siempre me coraba mucho y mi esposa decía, corre más recto, no te estés así, y siempre que iba a entrenar esas palabras me venían a la mente, decía, tiene que mejorar, tengo que ser así. Me acordaba de mis hijos y todo eso, decía, mi hijo tiene tantas complicaciones y eso, y por qué no, tengo que hacerlo, tengo que cumplirlo, bien. Y así fue que hasta que se dio la oportunidad de debutar en la válida nacional de triatlón en Valle de Caracas, ¿no? ¿Ya? ¿Fue la primera? Sí, Valle de Caracas. Sí, Bahía. Fue en la que decían todo el mundo, te vas a estrenar en la de Bahía de Caracas, que es una de las más duras, porque nada de contracorriente en el mar. Sí ha sido, pues sí, es verdad. Entonces, ya nada, pues yo también con ese temor, ¿no? Nuevamente a sentir ese temor de cómo voy a entrenar y todo eso. Entonces, me aventuré, entrenaba la natación hasta en las noches, ¿no? En las piscinas Neptuno. Ya estaban a punto de cerrar, yo conversaba que en ese tiempo estaba encargado Darío Quilumba, le decía que me permita ingresarme por la parte que justo está ahí, mis suegros tienen la casa, y ahí había una puerta, le digo, ve, te voy a pagar la entrada y me hagas pasar. Yo iba a entrenar tipo 6:30 de la, no, sí, 6 de la tarde, 6 de la tarde. A esa hora el agua fría y todo eso, una horita de natación y todo eso. Al siguiente día ya hacía en la mañana ciclismo, en la noche corría, y así me fui preparando hasta que se dio la oportunidad de participar. Siempre. Bueno, nos fuimos, me acompañó mis hijos, mi esposa, y dije, esa es mi motivación y aquí es donde tengo que debutarme y bien. Fui bien, no se puede decir al 100% entrenado, ¿no? Pero logré inesperadamente subir a podio por primera vez en un triatlón. Cosa que nosotros fuimos por disfrutar, ¿no? Dije, voy a hacer mi mejor esfuerzo, a ver pero si yo es decía que tenía que ser buen tiempo. Entonces, salí de primera vez nadar en el mar también en el triatlón, era algo diferente. Pero le va muy bien. Porque he nadado en aguas abiertas, pero en el mar es algo muy distinto. Porque, por ejemplo, en el momento de nadar en las boyas que te ponen ahí, o sea, es otra cosa porque tienes que ganar posición y todo eso, que uno se desvía, no sabes, tienes que saber orientarte de mejor manera. Entonces esa fue la linda experiencia, que ya se terminó la carrera, llegué bien, logré terminar, dije ya vamos a disfrutar con mi familia, porque ya cuando en eso estuvimos bañándonos, ¿no? En el hotel ya para salir a pasearnos con mi esposa. Y me llama un amigo, me dice, ¿dónde estás? Le digo, por acá estamos ya yéndonos a pasear y todo eso. Le digo, ¿cómo así? Ve, has quedado en tercer lugar, me dice. Le digo, ¿en serio? Le digo, me dice, ¿me estás molestando? Le digo yo así, ¿me estás molestando? ¿Qué va? Le digo, sí, ¿cómo va a quedar si primera vez que vengo y todo eso? Me dice, no, en verdad, es porque participé en categoría montañera. Que hay, por ejemplo, hay categorías, ¿no? Que son de 5 años en 5 años de lo que es el triatlón en ruteras y es una categoría abierta en lo que es montañeras.
Entonces yo como me dice, sí, sí has quedado tercero. Dije, vamos a ver, eso me dice, vamos a comprar si es verdad. Cuando en eso, bien, pues digo, vamos, y sorpresa que ha sido verdad, pues que subo a podio por primera vez en un triatlón. Y eso fue que me incentivó y me motivó más nuevamente a seguir entrenando más lo que es el triatlón. Dianita, ¿se puede compartir el tema de la casa, el tema del trabajo, los niños, el deporte? ¿Todo eso se puede compartir? Todo eso se puede compartir. Y yo creo que es una cosa muy buena. Porque incluso la relación de pareja mejora. Porque tenemos como que de qué conversar, tenemos historias que contar y cada uno ya, obviamente no entrenamos juntos todo el tiempo, ciertas ocasiones sí, pero hay veces que no coinciden los entrenamientos, él va al triatlón a veces, yo tengo solo que trotar o sea, los entrenamientos son indistintos. Pero sí, o sea, sí se puede, yo sé que se puede, hay que esforzarse un poquito más, hay que levantarse más temprano, hay que organizarse mejor, hay que hacer las cosas más rápido, hay que dejar un poquito las cosas que no son tan importantes, como por ejemplo el celular y cosas así, de lado para poder alcanzar a todo. Y esto se hace porque es algo que te gusta y porque es algo que al final, como yo te decía, es algo que te hace bien. Entonces, por eso tomas esas decisiones que son. Entonces, por ejemplo, si en mi caso, yo me levanto 4:45 de la mañana todos los días. Yo no voy a entrenar tan temprano, él va a entrenar, ahorita estamos como en ese horario, él va a entrenar en la madrugada, yo estoy entrenando después de llevar a los niños a la escuela, porque así nos hemos organizado de otra manera. Pero, o sea, es así, o sea, de ley tenemos que levantarnos temprano y sí dejar de lado muchas cosas. A veces incluso dejar de lado reuniones, a veces incluso dejar de lado ciertas cosas como fiestas, como salir a conciertos y cosas así, porque tienes un fin y tienes un propósito y ese propósito te va a restringir, sí, de muchas cosas. Por ejemplo, bueno, yo no he sido una persona que tome alcohol, ni nada, ni cervezas, ni nada, ¿no? Pero de vez en nunca, obviamente, sí, alguna vez se tomaba alguna cosita, un brindis. Pero cuando estábamos en entreno y teníamos una carrera cercana, alguna cosa, y tú ya estabas mentalizado, nada de eso. Y ahora vivimos así. O sea, eso te digo, o sea, sí se puede, pero hay que organizarse. O sea, hay que ser bastante estrictos, ya no es como antes que, eso te digo, podía salir y todas esas cosas, sí, de vez en cuando, pero es menos. Ahora priorizas, por ejemplo, en nuestro caso, priorizo yo irme a dormir temprano, leerme un libro, ir a dormir temprano para poderme levantar el siguiente día bien y tener la fuerza para poder seguir haciendo las cosas todo el día, porque no paras. Porque ya a partir de las 4:30, de las 4:45 que ya se levanta una, ya es que toca hacer ciertas cosas, lavar la ropa, o sea, porque yo no puedo quedarme todo el día en casa. O sea, yo lo que hago es, en la madrugada, dejo incluso haciendo el desayuno y ciertas cosas así para la merienda y todo, porque ya después yo ya salgo al local, pues, o sea, ya entreno, después de entrenar me cambio, voy al local y ya llegamos 8, 9, 10 de la noche, si es que llegamos. A veces llegamos en la madrugada. Yo me acuerdo cuando los huevos eran todavía pequeñitos y estábamos ya entrenando, ahí sí ni dormíamos, pero era tanto el amor al deporte que, por ejemplo, nos dormíamos 4 de la mañana, nos despertábamos 5, o sea, 1 hora dormíamos. Porque no podía, el guagua era todavía pequeño y no podíamos, o sea, en el día, entre cuidarle al bebé pequeño, la nena que todavía no estaba tan grande, trabajar, hacer la comida y las cosas de la casa, era durísimo. Yo, el único tiempo que tenía era cuando ya mi niño se dormía y yo le decía, ahorita nos podemos poner a trabajar bien. Entonces, ese rato nos poníamos a trabajar. Yo era tipo 9:30 de la noche, 10, y ese rato trabajábamos hasta 3, 4 de la mañana porque había cosas que entregar al siguiente día y teníamos que cumplir. Entonces, se hacía eso
pero también teníamos carreras, entonces a veces dormíamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero íbamos a entrenar. Me acuerdo una vez que llegamos, nos acostamos y digo, a ver, ¿dormimos o vamos a entrenar? Vamos a entrenar. Nos vestimos y nos fuimos a entrenar. Así fue. Patricio, lastimosamente el tiempo nos va a quedar corto, seguramente quedan muchas cosas por contar. Pero yo quisiera preguntarle, ¿el amor ha crecido? ¿El amor ha crecido con el deporte? ¿Se puede decir que el amor por el deporte crece también con el amor de pareja si es que se comparte ese espacio? Sí, totalmente. Creo que el amor al deporte le fortalece más, como dice mi esposa, a la pareja. Porque ahora, por ejemplo, le digo a mi esposa, le digo, yo cuando voy a entrenar solo, ya me hace falta. Me hace falta esa compañía, o decirle, cuando estamos en ruta mismo, le voy cuidando, le digo, tú puedes. A veces ella dice, no puedo, le digo, tú eres fuerte, tú puedes, le doy ese ánimo. Entonces, cuando salgo solo, digo, y ahora estoy solito, ¿y a quién puedo compartir la misma experiencia que estoy viviendo si los dos estamos en el mismo ámbito, relacionados y todo eso? Y yo creo que el deporte sí nos apega más como pareja, nos hace fortalecer el amor, la confianza, o sea, en fin, todo lo La que motivación, sí, ¿no? la Sobre todo el motivación. tema de saber que se tiene el uno para el otro también, ¿no? Sí, Compartir eso me parece a mí también genial. Bueno, lastimosamente el tiempo nos ha quedado corto, creo que se quedan, como digo, muchas cosas Sí. por contar. A lo mejor en algún momento habrá una segunda oportunidad también Ah, de volver a qué contar. bueno. Pero sobre todo yo felicitarles, ¿no? Porque en realidad, como digo, siempre nosotros pensamos de que no estamos inspirando a nadie, pero tengo entendido yo por experiencia propia, sé que por lo menos si hemos logrado llegar a una persona Sí, y ya. hemos hecho que esa persona se involucre en el deporte, pues hemos logrado, creo, el objetivo de vida deportiva, que es el tema de que la gente viva saludable, Sí, viva feliz. viva Sí. El último mensaje, Dianita, ¿qué le diría a la gente? Que haga deporte. Que el deporte mejora todo. Mejora, en nuestro caso, la relación de pareja, ser un ejemplo para nuestros hijos, porque al final nuestros hijos no van a decir qué es lo que les decíamos. Ellos al final van a decir, mi papi se despertaba temprano y se iba a trotar. Mi papi comía bien y eso es lo que ellos ven. Entonces, dejar ese ejemplo a nuestros hijos y o sea, ellos sí decir, hagan deporte, cuidémonos, hagamos lo mejor para nuestra familia y nuestros hijos. Patito, seguramente hay mucha gente que le gusta el deporte, amigos, amigas que le están viendo, compañeros inclusive del tema del triatlón. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría en este caso? Cuando uno conoce a alguien siempre se lleva un pedacito de la vida de alguien, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que hemos tenido esta entrevista, seguramente yo me estoy llevando un pedacito de esa energía y ustedes están llevándose un pedacito de la mía. ¿Qué les diría a esas personas que se han cruzado por su vida y que a lo mejor lograron que usted se involucre en el tema del deporte? Yo la verdad agradecido con las personas que hemos podido compartir, ¿no? Con los amigos, amigas que han estado presentes en mi vida deportiva. Agradecerles porque son un impulso, son una motivación. El ver que ellos me inculcaron tal vez por más pequeña que haya sido la motivación, siempre para nosotros va a ser bien gratificante saber de que contamos con alguien que nos va a retribuir ese mismo apoyo, esa misma alegría. Entonces yo sí les digo a mis amigos y compañeros que se les ve ahí en las rutas, ¿no? Y compartimos, como le comento, de que sigan adelante, que todo es posible, se puede alcanzar los sueños con constancia, esfuerzo, dedicación, disciplina, todo es posible. Y algo más para terminar que quería comentarle, ahorita estoy con un bichito que me está en la cabeza picando desde hace tiempo y yo no he hecho hasta ahora un Ironman como otros compañeros. Pero como me dijo mi esposa, tienes que prepararte bien, conscientemente, y para hacer un buen resultado, ¿no? Una buena participación. Estoy ahorita con esa espinita que próximamente lo voy a intentar. Estaremos pendientes del yoga, estaremos pendientes del Ironman, estaremos pendientes de ustedes. Con Dianita casi no nos vemos porque el horario de entrenamiento es un poquito más tarde.
Con Don Pato sí nos topamos por ahí, nos saludamos casi todas las mañanas. Así es. Hagan deporte, eso es lo que se les puede decir. Conmigo pues ha sido una entrevista muy bonita, les conozco desde hace mucho tiempo atrás, por temas no solo deportivos, sino por otro tipo de temas también, laborales y de otra índole. Pero ahora que nos hemos topado en este tema deportivo también es interesante saber que el amor crece, que se puede compartir estas actividades en familia, no solo muchas veces con la esposa, con el esposo, sino con los hijos también, y eso es importantísimo. Así es que conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que Chuya Vida tenemos es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto de gente, haga deporte, que eso le va a dejar un cheque pospechado para cuando usted sea más de mayor edad, digamos, no para no decir más viejito, de mayor edad, y que le permita vivir una vida decente e independiente. Así es que vaya, aproveche, sáquele a pasear al perro, camine con la esposa, si va a la tienda en la moto, en la bicicleta, digamos en el carro, vaya en la bicicleta, vaya a pie. Y de esa manera empieza con el tema deportivo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Me despido de Dianita, me despido de Don Pato. Gracias. Y Gracias, hasta Ivancito. Gracias, Ivancito.